Gracias, Señor. Él tiene siempre la victoria para todos nosotros. ¿Podemos hacer una oración? Ayer un hermano en Murcia, en nuestra iglesia allí, me decía, el Señor me ha inspirado para tomar semillas, un puñado de semillas, y salir a la calle a dárselo a la gente, junto con un pequeño mensaje acerca de la palabra de Dios. La palabra de Dios es como esa semilla que Dios planta en el corazón del ser humano cuando es buena tierra, cuando está abierto y dispuesto para llevar fruto. Podemos orar esta mañana para que el Señor nos ayude a mantener nuestro corazón abierto, nuestra mente despierta, para que podamos recibir lo que Él quiere plantar. Padre, te damos las gracias por tu palabra, que es viva y eficaz. Tú dijiste que la buena semilla es la palabra de Dios. Te damos las gracias por ello, Señor. En este momento nos presentamos como buena tierra. Estamos delante de ti dispuestos a recibir esa semilla que producirá, que transformará, que llevará fruto. En el nombre de Jesús, amén. Amén, amén. Continuando con lo que estaba diciendo Carolina, también el apóstol Pablo en 2 Corintios 4 dice, versículos 16 y 17, por tanto no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Hermanos, estamos aquí puestos para eso, estamos aquí puestos para crecer. La iglesia está llamada a fortalecerse en el Señor, pasar dificultades. Hermanos, estamos aquí para pasar dificultades. Yo sé que esto no es un tema muy atractivo, que estemos en este mundo para pasar dificultades. No lo digo por, amargarte la mañana, ni darte una visión tétrica del cristianismo. No, estoy simplemente describiendo la realidad. La realidad es que nunca nos deberían de sorprender las dificultades, las tribulaciones, las angustias, las crisis. Siempre debemos estar preparados para eso. Siempre debemos estar dispuestos a atravesarlas sabiendo que esa leve tribulación momentánea es para producir en nosotros un más excelente peso eterno de gloria. Es porque necesitamos atravesar la dificultad para comprobar que Dios está con nosotros, que Él es fiel, que Él nos saca de la tribulación, que Él nos fortalece y que Él cumple su propósito en cada uno de nosotros. Necesitamos ser atribulados a veces para darnos cuenta de que el Espíritu de Dios está con nosotros. Lo peor para un cristiano es un mundo cómodo. El mayor enemigo del cristiano es ese cada vez mejor mueble que llamamos sofá, que cada vez también es más económico, más accesible, para que no falte ninguno en ninguna casa. Hermanos, la vida cristiana es una vida de desafíos. Desafíos. Desde el principio, Dios está detrás de que cada uno de sus hijos
y de sus hijas aprendan de manera que puedan crecer. Para Dios no hay mayor deleite que ver cómo sus hijos crecen espiritualmente, porque eso significa que se están forjando, están haciéndose a su imagen y semejanza, a la imagen de su Hijo. El propósito por el que estamos aquí no es conseguir más fama, más dinero, más comodidad, más títulos, más reconocimientos. Esa no es la razón por la que estamos en la tierra. Y muchas veces estar detrás de esas cosas es una distracción. Estamos en la era del entretenimiento. Significa que estamos tentados más que nunca a despistarnos, a quedarnos por ahí entretenidos en alguna cosa que nos parece interesante. Y es por eso que tenemos ese sofá tan bueno en la casa y esa pantalla que también crece. El sofá crece y la pantalla crece. El entretenimiento crece. El entretenimiento cada vez se hace más abundante, más interesante. Estamos en una era de grandes adelantos tecnológicos. Decimos que es la era de la imagen. Y esa imagen crece y nos absorbe y va por nosotros. Nos quiere, nos desea, nos seduce, nos entretiene, nos relaja y nos mata. Porque impide que tú y yo, puede impedir que tú y yo hagamos la obra de Dios porque estamos entretenidos. Estamos haciendo otras cosas. No hay ningún placer mayor para Dios que ver que sus hijos crecen a la imagen de su Hijo. Ver que cada uno de nosotros estamos desarrollándonos en el espíritu, creciendo. Y eso no se hace tumbado en un sillón viendo la serie favorita de la tele o el partido de fútbol. No he visto a ningún cristiano crecer en ese sillón. He visto a los cristianos crecer cuando tomaban responsabilidad, primeramente de ellos mismos, cuando podían discernir lo que es lo que Dios tiene o lo que el mundo ofrece, lo que Dios quiere o lo que Satanás pretende. Es cuando estamos despiertos espiritualmente y podemos discernir una cosa de la otra y tomamos la decisión correcta cuando crecemos. Ya desde el principio, Dios pone a Adán, recordamos el Génesis, al principio de la Biblia, Dios creó todas las cosas. Dios hizo un maravilloso jardín que representa el lugar de su presencia. Representa la abundancia celestial, el reino de Dios. Y Dios puso a Adán, después de crearlo, en ese jardín. Y después de darle algunas instrucciones y de descubrir que estaba solo, le durmió para poder sacar de él a Eva. Y una vez que estaban los dos en aquel paraíso, les dio también estas instrucciones que le había dado a Adán. Y entre otras cosas le dijo, de todos los árboles del huerto, míralo en Génesis 2, de todos los árboles del huerto podéis comer. Dice Dios que había plantado todo árbol bueno para la vida. Y también otro árbol aún mejor, el árbol de la vida misma. El árbol del que al comer recibían vida eterna, que nunca morirían.
tomando del fruto de aquel árbol, permanecerían inmutables, no envejecerían. Estarían siempre disfrutando de aquel lugar en plenitud, en gozo, en compañerismo con Dios. ¿Se puede pensar un lugar mejor? Así que el árbol de la vida fue plantado en el huerto por Dios para que el hombre tomara de él. De todos los árboles del huerto podéis comer, mas del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque cuando comieres morirás. Así que en el jardín tenía que haber también un desafío. ¿Sabes? Es imposible que ninguno de nosotros, ni nuestros hijos, por mucho que los queramos, por tiernos que nos parezcan, por bonitos que los veamos, que lo son, pero es imposible que ninguno de nuestros hijos, de nuestros niños, ni siquiera nosotros mismos, que todavía llevamos a ese niño dentro, crezcamos, sigamos creciendo y madurando sin desafíos. Dios puso en el huerto maravilloso del Edén un desafío, el árbol del conocimiento del bien y del mal. El árbol que Satanás iba a usar para engañar al ser humano si se dejaba. Para que aquel desafío se convirtiera en el primer fracaso sobre la tierra. Para que el hombre pudiera comprobar si era capaz de resistir la tentación y mantenerse fiel a Dios o iba a sucumbir a eso. Y ya sabemos la historia. No estaríamos aquí si no hubiera fracasado Adán y Eva, o Eva y Adán. La historia de la humanidad está marcada por el fracaso. Hermanos, esto es tan importante que lo entendamos porque lo más fácil en este mundo es fracasar. Una persona para fracasar no tiene que esforzarse mucho. Solamente tiene que paralizarse, quedarse quieto. La propia ciencia dice que el peligro más grande para la salud es el sedentarismo, la paralización, el no hacer nada. Hermanos, nos paralizamos cuando en vez de asumir el desafío y en vez de estar firmes en la fe, nos dejamos arrastrar por la tentación. Nos dejamos llevar por los desafíos que amenazan nuestro crecimiento espiritual, nuestra relación con Dios, nuestra comunión con los hermanos, nuestra armonía, nuestra paz, que solamente vienen de Él, de nuestro Señor. Pero estamos aquí para eso, estamos aquí para aprender de nuestros errores. Estamos aquí para darnos cuenta de hacia dónde nos conduce un camino u otro. El pecado conduce hacia la muerte, aunque ese camino nos parezca derecho. Su fin, leemos en el proverbio, es muerte. No importa lo adornado que lo veamos, no importa las flores que hay en el camino, no importa el perfume que derrochen. No importa lo atractivo que un camino nos parezca, lo recto que nos parezca ser, de manera que no puede estar mal. Pero si no es el camino de la vida, si no es el camino por el cual caminamos con el Señor, aquel nos conducirá a la muerte.
El fracaso es necesario para que tú y yo nos despertemos al hecho de que podemos fracasar, de que el propósito de Dios puede fallar si tú y yo no estamos poniéndonos de acuerdo con Él. Si no estamos caminando con Él, si no ponemos en nuestro corazón el hacer su voluntad por encima de todo lo demás. Si en nuestro corazón no están sus caminos, entonces el enemigo lo tiene fácil y el mundo también para desviarnos, para descarriarnos, para que nuestro tiempo precioso, valioso, en vez de ser usado para asumir responsabilidad por nuestra alma, responsabilidad por nuestro prójimo, responsabilidad hacia nuestra relación con Dios. Si no ejercitamos nuestra responsabilidad, dejamos de crecer, nos acomodamos, nos dejamos llevar por otros mensajes, nos hacemos como el mundo, vivimos como el mundo, pensamos como el mundo y frustramos el deseo de Dios. Porque su deseo es ver a una iglesia que madura, que crece, que se fortalece, que aprende a ser como Jesús, que es capaz de enfrentar la tentación, que es capaz de derrotar al enemigo, que es capaz de hacer lo que Eva y Adán no supieron. Pero aquí estamos como el nuevo hombre, la nueva Eva, la iglesia, llenos de Cristo, llenos de la verdad. La palabra de Dios nos dice que la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Que es la verdad la que nos hace fuertes, la que nos hace libres. Tenemos la tremenda bendición de estar en Cristo. Y eso significa que Cristo está en nosotros. De manera que podemos superarlo todo. El apóstol Pablo lo experimentó y lo dejó escrito. He aprendido a tener de todo y a no tener nada. He aprendido a estar en cualquier situación, no importa la que sea. Si es persecución, en la persecución. Si es peligro, en el peligro. Si es bajo amenaza, pues en las amenazas. No importa en dónde esté, he aprendido a superarlo. ¿Cómo? En Cristo que me fortalece. La historia de Israel fue escrita, entre otras cosas, para mostrarnos de una forma ilustrada, visible, fácil de imaginar, para que todos nosotros pudiéramos ver cuáles eran los peligros del camino, cuáles eran los resultados de no seguir en la verdad, de no obedecer a Dios. Es por eso que la historia de Israel está llena de fracasos. ¿Por qué? Porque Dios ha querido que nosotros, los que hemos alcanzado los fines de los siglos, viendo estas cosas, podamos guardarlas en nuestro corazón, aprender de ello y asumir la responsabilidad de que nosotros no fracasaremos. Vamos a superar todas esas tentaciones, dificultades, problemas, tribulaciones, angustias, no importa lo que venga, lo vamos a superar, porque Dios está con nosotros. Una de las historias más impresionantes en la Escritura es la historia de Nehemías, ¿recuerdas? Israel acababa de pasar por un verdadero desastre. Primero por la idolatría. La idolatría se había apoderado no solamente de Israel, sino de Judá. Israel ya había sido invadida
hacía muchos años por Asiria y solamente quedaba Judá en el sur, alrededor de Jerusalén. Pero también la idolatría se apoderó de Judá. De manera que Dios tuvo que enviar a Jeremías para advertir a la nación: vais a fracasar. El rey de Babilonia vendrá y destruirá esta nación, destruirá vuestro santuario, destruirá las murallas, destruirá la ciudad y seréis llevados cautivos. Esto le costó casi la vida a Jeremías, porque nadie quiere escuchar malas noticias. Todo el mundo está muy abierto a ver lo bueno que tiene que decirme. Una de las cosas que he observado cuando viene algún ministerio profético, o por aquí o por allá, donde sea, y la iglesia se mueve para buscar a ese profeta. ¿Sabes lo que buscan en el profeta? Que le diga cosas buenas. Es la misma razón por la que alguien echa las cartas. ¿Por qué crees que la gente llama a esos... ¿Sabes que hay emisoras de radio que se dedican a echar cartas? Y la gente llama y les cuentan sus problemas y se desahogan y comienzan a experimentar como un cierto alivio. Por fin alguien me escucha. Por fin a alguien le puedo contar mis problemas y dificultades. Y entonces la persona que está detrás, la engañadora, suele ser una mujer, aunque también hay hombres que se prestan a eso. Los engañadores están detrás del micrófono, diciendo que tienen unas cartas. Bueno, igual las tienen, no sé. Y comienzan a ponerlas sobre la mesa y le van diciendo a la persona las cosas que les van a pasar. No, el pastor no se dedica a escuchar eso. Pero sé cómo funciona. Sé cómo funciona. Y eso es lo que busca la gente. La gente busca alivio, busca que esa persona que está detrás le diga: ese hombre maravilloso, esa mujer maravillosa que acabas de conocer, te va a hacer la vida feliz. ¿No es eso lo que esperan oír? Ese chico tuyo que parece que está con malas compañías, no te preocupes porque va a conocer una persona maravillosa y le va a rescatar de la droga. Esas son las noticias que hay en el corazón del ser humano que está buscando a alguien que me dé alivio a mi dificultad. Y muchas veces, perdonad hermanos que sea quizá un poco cruel, pero muchas veces eso es lo que está en el corazón de la iglesia. Es que en vez de tomar responsabilidad por conocer mejor la palabra de Dios, por orar y buscar al Señor, están deseando, esperando a ver si aparece algún profeta, porque yo ya no, eso de las cartas no, pero quiero a ver si aparece algún profeta que me diga el futuro. Hermanos, hay una iglesia internacional muy reconocida. Todos hemos cantado sus canciones. No la voy a mencionar porque está por ahí por internet, es fácil de buscar. Hay una iglesia muy famosa, encabezada por un profeta reconocido, que sale a las calles con cartas para echárselas a la gente. Pero son cartas cristianas.
¿A qué suena eso? Hermanos, ¿por qué cuento esto? Si la iglesia, si el Hijo de Dios, la hija de Dios, si nosotros como cristianos, como discípulos de Jesús, no somos capaces de asumir responsabilidad por nuestra alma, de buscar al Señor de todo corazón, de estar en su palabra, de orar, de buscar su rostro, si no somos capaces de asumir responsabilidad por nosotros, no venceremos la tentación. ¿Y cuál será el resultado? Que porque no peleamos contra el mal, contra la mentira, contra el engaño de Satanás, acabaremos enseñándolo a otros. Hermanos, esta es la realidad. Esto es una guerra. O vencemos o somos vencidos. No hay un lugar intermedio. No hay un lugar intermedio. Dios le había dicho a Israel, escucha Israel, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Hermanos, si no somos capaces de responsabilizarnos para vivir solamente 2 mandamientos, permíteme decirte que nunca creceremos a la imagen de Jesucristo. ¿Me explico? Si dejamos de buscar a Dios sinceramente y de amarle con todo nuestro corazón, si dejamos de amar a nuestro prójimo y de servirle y de hacerle el bien y de bendecirles, si no vivimos en esa dinámica, no creceremos a la imagen de Jesús. Por tanto, el plan de Dios se frustrará en nuestras vidas. Porque nos dejamos llevar por el entretenimiento, por la dificultad, por las crisis. Todo nos entretiene, todo nos despista, nos engaña. A Israel le pasó. Y por dejar de amar a Dios y por dejar de amar a su prójimo, el enemigo tomó lugar y se instaló en la misma Jerusalén, en el mismísimo templo. De manera que Dios dijo, se acabó. Ahora viene el rey de Babilonia y destruirá todo esto y os llevará cautivos. La historia de Nehemías tiene esa emotividad, y es que llegó el momento, 70 años después, que este hombre Nehemías, interesado por ver qué pasaba con la tierra de sus padres, buscó noticias y se encontró con que había una terrible desolación. Todo estaba perdido en la nación a consecuencia del pecado. Así que pidió al rey, porque era un sirviente del rey, le pidió que le diera permiso, le diera lo que necesitaba para ir a la tierra de sus padres y ver la situación. Y lo que se encontró fue que la Jerusalén, que un día fue gloriosa bajo el reinado de Salomón, estaba totalmente derribada, sin defensa. Los muros habían desaparecido, estaban como escombro alrededor de la ciudad. No había muros. Hermanos, Satanás siempre va a tratar de derribar tus defensas para que ya no te des cuenta cuando entra el enemigo. Las murallas en la antigüedad eran para eso. Representan nuestras defensas espirituales, hermanos. Si no tenemos defensas espirituales, si no estamos edificando la palabra en nuestra vida, si no la estamos guardando en nuestro corazón y en nuestra mente, conforme al mandamiento de Dios, entonces estamos desprovistos de defensa.
De manera que el enemigo puede entrar y salir a su antojo y no nos hemos enterado. Porque no hay puertas, no hay murallas, no hay nada que defienda nuestra integridad, no hay nada que nos proteja. Y esta es la situación con la que se encontró Nehemías. Dejadme llevaros un momento al libro de Nehemías, capítulo 4. Vamos al versículo 14. Este es el informe y la actitud de Nehemías frente a esa desolación. Después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo. ¿Ves? Nehemías sabía que para levantar la nación, para levantar los muros, para establecer una buena defensa, era necesaria la implicación de todos. Todos estaban llamados a despertar con él, a ver la situación, a darse cuenta de cuál era el cometido, la responsabilidad, lo que tenían que hacer. El pueblo tiene que despertarse. Después miré y me levanté y dije a los nobles, a los oficiales y al resto del pueblo. Y ahora Nehemías va a decir cuál es la estrategia. La iglesia está pasando en estos momentos por grandes dificultades espirituales. ¿Por qué? Porque no ha guardado sus defensas. Justo anoche estábamos mirando. Es importante conocer por lo menos un poco de la historia de la iglesia. La Iglesia Católica reclama ser la iglesia tradicional de siempre, la única iglesia. Pero si estudias la historia de la iglesia, te das cuenta de que ha pasado por muchos momentos muy complicados y difíciles. Y también, como le pasó a Israel, se ha dejado invadir en muchas ocasiones por idolatría, por codicia, por tentaciones, por lujuria. Y ha sido una causa de tropiezo para muchos. Hubo un momento en la historia, estamos hablando del principio del segundo milenio, en el año 1025 aproximadamente, cuando la iglesia de Constantinopla, que estaba en comunión con la de Roma, dijeron: ya no seguimos más con vosotros. La idolatría se ha apoderado de vuestros templos. Ya no caminamos juntos. Y se dio lo que se conoce como el cisma de Oriente. El cisma, la división. Y desde entonces, el patriarca de Roma y el patriarca de Constantinopla fueron separados. La Iglesia Ortodoxa y la Iglesia Católica Romana. La Iglesia Ortodoxa también se llama católica. La Iglesia Católica Bizantina o la Iglesia Católica Romana. Después de algunos siglos, muchos de los católicos bizantinos ortodoxos fueron restaurando su comunión con Roma, con este deseo de que la Iglesia no estuviera más dividida, de que por lo menos tuviéramos comunión, relación unos con otros. Así las iglesias de la parte oriental de Europa
que son ortodoxos, fueron entablando a lo largo de los siglos una restauración de la relación, de la comunión con Roma. Pero lo que está pasando con la Iglesia Católica desde hace mucho tiempo ha llevado a las iglesias ortodoxas que estaban reconciliadas a proclamar de nuevo una división. En estos días, el patriarca ortodoxo ha excomulgado al Papa de Roma, a 26 cardenales, 133 obispos y 99 sacerdotes. ¿Por qué? Por traer de nuevo la idolatría a la Iglesia. ¿Por qué cuento esto? Es para que veamos que la historia nos ha demostrado lo fácil que es dejarse llevar por la tentación y en vez de estar peleando contra el enemigo, se le permite y acaba uno uniéndose a sus filas. ¿Sabes lo que aparece en el vídeo publicado por la Iglesia Ortodoxa como la razón del anatema de proclamar hereje a la Iglesia Católica Romana? Aparece en el vídeo y se ve como el Papa abre las puertas del Vaticano al colectivo gay y recibe a los cardenales homosexuales, pederastas, en su propio equipo. Y eso es causa de anatema. Y no solamente eso, ahora hay un sínodo que se llama así, sínodo amazónico en Roma. Y han traído todos los rituales de la santería del Amazonas para proclamarla desde el Vaticano. Y han traído a la Madre Tierra, a la diosa Pachamama. Una estatua de la Pachamama y la han puesto sobre una canoa y han hecho una procesión dentro de la Basílica de San Pedro, con el Papa detrás y los cardenales, todos los que están excomulgados por la Iglesia Ortodoxa. Eso está pasando ahora. No estoy hablando de algo que pasó hace muchos siglos. Estoy hablando de ahora. Es porque hemos dejado de llamar malo a lo que es malo y hemos empezado a llamarle bueno. Y si es bueno, entonces lo tenemos que propagar. ¿Me explico? Si es bueno, entonces es una buena noticia. ¿Y cuál es la buena noticia? Y el patriarca que hace la declaración de anatema, de herejía, cita los versículos de Pablo sobre que si alguien predica un evangelio diferente, sea anatema. Porque si alguien empieza a publicar las buenas nuevas de la santería, de la idolatría pagana, desde el seno de la Iglesia, que supuestamente es columna y baluarte de la verdad, entonces lo que está haciendo es predicar otro evangelio. Y hermanos, los evangélicos, podemos decir, esos son los problemas que ya conocemos de la Iglesia Católica, porque muchos siglos han tenido ese sincretismo, esa comunión con el paganismo. Pero ¿nos puede pasar a nosotros? Está pasando.
porque también hay iglesias evangélicas que se están desviando de la verdad, están dejando de asumir su responsabilidad con la palabra de Dios para proclamar la verdad que libera, están llamando a lo malo bueno y lo están publicando. Y hay denominaciones evangélicas que están poniendo como pastores a personas declaradas homosexuales casados con otros hombres. Eso está pasando dentro de la iglesia evangélica, hermanos. Es que un nombre que no sea Cristo no nos justifica. No importa si es católico romano, católico ortodoxo, evangélico, protestante, pon el nombre que tú quieras. No hay ninguna denominación que te salve. Es solo Cristo. Y no hay nada que te pueda liberar que no sea la palabra de Dios, no la palabra del hombre. No son las costumbres de las naciones. Es la palabra de Dios la que establece los principios santos, divinos, en nuestra mente y en nuestro corazón cuando la recibimos. Pero ¿qué pasa cuando estos pecados entran en la iglesia y empiezan a hacerse como normales? Y hay como una mayoría que lo acepta. Y de pronto los que no lo aceptan están tentados a callarse y no hablar. ¿Por qué? Por temor. ¿Temor a Dios? No, temor al hombre. Lo primero que dice Nehemías es: no temáis delante de ellos. No temáis delante de ellos. Acordaos del Señor. Mantener vuestros ojos en Jesús. Es a Él a quien tenemos que agradar. No a los hombres, no a las instituciones, no a los nombres, no a las denominaciones, a nada ni a nadie. Quien tenemos que agradar es a nuestro Señor Jesucristo, a su palabra revelada. Y después dice: y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos y por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Pelear. Hermanos, no solo nuestra vida personal se derrumba cuando dejamos de defender la verdad, no solo nuestros muros personales caen dejándonos expuestos al enemigo. Tu casa, tu familia, tu matrimonio, tus hijos quedan expuestos al ataque del enemigo si tú no peleas por ellos. Todo lo que había de Dios en tu hogar puede desaparecer si tú no levantas los muros. ¿Solo vemos divorcios en el mundo? ¿No en la iglesia? ¿Qué ha pasado? ¿Solo vemos que los hijos del mundo se van fuera de la voluntad de Dios para estar en el alcohol, en las drogas, en todo tipo de perversión? Enganchados en la lujuria, enganchados en programas obscenos. ¿Solamente los hijos del mundo? ¿No le pasa a la iglesia? ¿Qué pasa en un hogar si no se levantan los muros, si no se está en la palabra de Dios,
si no estamos velando y orando porque sabemos que tenemos un enemigo real? ¿Qué pasa si bajamos la guardia, si nos relajamos, si nos dejamos entretener en vez de estar peleando por la verdad? ¿Crees que el enemigo no va a entrar y va a deshacer lo que haya del reino de Dios allí y te llevará cautivo? Hermanos, no podemos permitirnos el relajarnos y entretenernos hasta el extremo, hasta el punto que nos olvidamos que estamos en guerra. No podemos tener una mente tan abierta que finalmente a lo malo le llamamos bueno. Que finalmente pensamos que lo que la palabra de Dios condena es aceptable. No es aceptable. Es que no has entendido. Es que en vez de morir a ti mismo, has preferido que se deshaga el proyecto de Dios. Es que en vez de negarte a ti mismo y someterte a Dios y llorar y clamar delante de Él para que se haga su voluntad en tu vida, es que en vez de arrepentirte de tus pecados, en vez de buscar sinceramente a Dios, has preferido que otros se sacrifiquen. Y pueden ser tus hijos. Porque si tú permites que tu matrimonio se rompa, los que van a sufrir horrores van a ser tus hijos. Esto es el problema. Y en vez de morir a ti mismo y humillarte y ponerte a trabajar y luchar por tu casa y luchar por restaurar tu matrimonio y luchar por tus hijos, te dejas arrastrar por la tentación. Y te acomodas y piensas, no pasa nada. Mira, el mundo está lleno de gente así. Es normal. Y cuando has caído en eso, aunque nunca lo digas, tu testimonio habla muy claro. Tu testimonio es tu predicación. No estamos hablando de entretenimiento o de buenas noticias o de cosas maravillosas. Ay, hermano, el Señor te quiere próspero, tu vida va a ser maravillosa. Ahora solo tienes que tráeme el dinero a mí, ya verás cómo Dios te da mucho a ti. ¿Te acuerdas de ese evangelio? Hónrame a mí, que soy el ungido de Dios. Y cuando yo sea muy rico, Dios te va a hacer rico a ti. ¿Te suena ese evangelio? Eso es una maldición para la iglesia. Eso es codicia. Si no asumimos responsabilidad por nosotros, por nuestras casas, por nuestra iglesia, por la iglesia de Cristo, si no nos mantenemos firmes en la verdad, si no estamos dispuestos a morir a nosotros mismos porque se cumpla el propósito de Dios, seremos la puerta que el diablo utilizará para seguir derribando los muros de la iglesia. Ser cristiano no es fácil. Jesús ya lo avisó. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Tome su cruz cada día y sígame. Porque el que quiera salvar su vida, la perderá.
Y vivimos, desgraciadamente, en mucho cristianismo de salvar la comodidad. El que quiera salvar su vida, la perderá. Pero el que la pierda por causa de mí y del Evangelio, ese la salvará. No es fácil. Esto no es un juego, no es una religión. La religión es que tú puedes vivir como te dé la gana y luego, eso sí, vas a tu templo a buscar a tus dioses para que te sigan bendiciendo, para que no te fallen tus proyectos, para que tú alcances tus propósitos. Eso es el paganismo. Seguir a Cristo no es eso. Seguir a Cristo es poner primero el reino de Dios y su justicia, confiando en que Dios va a cuidarse de todo, porque tú le estás poniendo primero a Él. Eso es el cristianismo y eso es el reino de Dios. Terminamos. Hermanos, es hora de despertar. La Iglesia está en un gran peligro. Nuestra fe cristiana está siendo y va a ser muy atacada. Porque lo que el mundo está enseñando es cada vez más y más contrario a la verdad, contrario a la palabra de Dios. Defender la verdad va a ser cada vez más arriesgado. Va a ser cada vez más difícil. Vamos a estar tentados a vivir bajo temor y no nos lo podemos permitir. Tenemos que buscar a Dios con todo nuestro corazón, amar a Dios primero y amar y servir a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Entonces estaremos fuertes y creceremos. Y Dios estará cumpliendo su propósito de formarnos a la imagen de su Hijo. ¿Podemos orar por eso? Padre, te damos las gracias por tu palabra viva. Te damos gracias porque tú nos has revelado lo que tienes en tu corazón para tu pueblo, lo que deseas hacer en cada uno de tus hijos. Señor, te damos las gracias por habernos puesto en esta escuela, por tantas cosas que estamos aprendiendo y las que podemos aprender. Te pedimos perdón, Señor, por nuestros fracasos, por tantos errores que hemos cometido, por tantas veces que escogimos mal y por las veces que hemos creído que lo malo era bueno y lo bueno malo. Señor, ayúdanos a volver a tu palabra, a pelear por nuestras almas, a pelear por nuestros hermanos, nuestros hijos, nuestras familias. Señor, ayúdanos como Nehemías a unirnos y levantar los muros. Señor, que estemos rodeados por tu verdad, que estemos rodeados por tu protección santa, porque estamos fundamentados en la verdad. Señor, no permitas que la Iglesia se descarríe hasta el punto del anatema. No permitas que nuestra fe sucumba, que la apostasía se apodere, Señor, de la mente y el corazón de tus hijos. Ayúdanos, Señor, a mantenernos constantemente aferrados a tu palabra de vida. Señor, ayúdanos a no creer todo espíritu, sino a discernir, a no creer toda predicación,
toda enseñanza. Sabemos que hay tantas enseñanzas heréticas hoy en el mundo. Y sabemos que hay tanto engaño, tanto error, tanto sectarismo. Señor, ayúdanos, Dios mío. Señor, ayúdanos como Nehemías a darnos cuenta de que hay un enemigo que está al acecho. Ayúdanos, Señor, a abrir nuestros ojos para que podamos realmente pelear esta batalla, sabiendo que tú eres más grande que nuestros enemigos. Quita de nosotros todo temor. Quita de nosotros toda impresión de que somos más pequeños, somos menos, somos débiles. Señor, ayúdanos a fortalecernos en ti. Gracias, Señor, por esta oportunidad de seguirte a ti, Señor, y de aprender de ti. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, Jesús. Dios os bendiga.